Amigos, y la Unión Europea y el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo, ISD por sus siglas, han realizado el estudio titulado Políticas Sociales para la Vida, Resiliencia, Bienestar y Biopolítica Democrática, que muestra cómo en República Dominicana se mercantilizan los derechos sociales y las políticas sociales no priorizan el bienestar de la gente, sino la de negocios privados. Vamos a conversar sobre este estudio, este trabajo, y lo hacemos con Jorge Ulloa, quien es investigador, consultor y autor de este estudio, Políticas Sociales para la Vida, Resiliencia, Bienestar y Biopolítica Democrática. Hola Jorge, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? El gusto mío. Antes que nada, muchísimas gracias, Miralba, Cavada y José Enrique Pinqui por tenernos y cedernos el espacio. Bueno. ¿Qué es la biopolítica? Vamos a explicarle primero a la audiencia este término, ¿a qué se refiere? Sí, justamente el término biopolítica que aparece acá en el subtítulo del estudio, justamente hace referencia a un enfoque, a una manera de mirar y entender la política muy basado y desarrollado en estudios y de autores específicamente y sobre todo filósofos. El término en concreto se desprende del filósofo francés, del filósofo francés Michel Foucault, y bueno, hace referencia a la influencia que tiene en la política y como prácticamente todo el poder, las decisiones del entramado de poder tienen sobre la gente común. En ese sentido, comparándolo a una anterior mirada o más simple de la política, como lo que termina y lo que empieza y termina en la cosa pública, el enfoque biopolítico prácticamente sobresalta que el rol de la política pública va más allá e incide en la vida cotidiana de las personas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si tomamos la política educativa, que un enfoque anterior o una manera más cerrada de verla, podemos ver que el fin de la política educativa es solamente formar personas y se reduce a la cuestión educativa. En este caso, cuando desde un enfoque biopolítico estamos viendo todo el marco general y el impacto sobre todo que tiene en la vida de las personas, sobre todo cuando tomamos en cuenta que la escuela, por ejemplo, es el espacio donde no solamente se forma y se brinda educación, sino que tiene un rol también casi de crianza y es donde sobre todo la ciudadanía más desde la infancia hasta la adolescencia y casi primera y juventud, básicamente va a adquirir va a adquirir, digamos, nociones básicas desde cómo comunicarse, sobre cómo interactuar. En este caso también la política educativa tiene que ver hasta cómo se alimenta a la población más joven y por lo tanto al final cuando el enfoque biopolítico trata de básicamente englobar todo el impacto de las políticas públicas. Dice el estudio, según la referencia que nos pusieron aquí, que se mercantilizan los derechos sociales. ¿Qué quieren decir con esto? En este caso, básicamente lo que queremos decir con eso es que los derechos sociales, si lo podemos hacer cuando desglosamos uno por uno las principales políticas sociales o responsabilidades del Estado, desde educación, salud, seguridad ciudadana, etcétera, vemos que la desidia y el abandono de la política verdadera, digamos, de la satisfacción de esos derechos de la ciudadanía, termina creando un espacio básicamente en blanco donde lo que entendíamos como derechos ahora vienen a ser bienes o productos y por lo tanto se le deja el terreno solo al Estado, a las empresas privadas, lo cual digamos no está mal en sí.
porque cumplen una función, lo privado tiene una función, pero también tiene un fin. En este caso, cuando principalmente las empresas buscan hacer ganancias, eso no es y ese es su principal objetivo. A partir de ahí, la satisfacción de derechos queda en un segundo plano, cae a veces en un plano muy bajo, y por lo tanto lo que buscamos decir con esto es que retomar digamos el rol del Estado en cuanto a que estas necesidades humanas básicas son derechos, y por lo tanto la manera en que la ciudadanía busca o debería adquirir y se le deberían satisfacer no debe ser como clientes, como meros clientes, sino como ciudadanos. Sí, digo, te lo pregunto, Jorge, porque si yo fuese un francés que de repente lee el resultado de este estudio y lee esta frase que dice: en República Dominicana se mercantilizan los derechos sociales. Hombre, una cosa es tener empresas privadas dedicadas a la salud, empresas privadas dedicadas a la educación, tal, y otra es que las escuelas públicas no funcionen tan bien como quisiéramos, o que la salud pública no funcione tan bien como quisiéramos, pero es muy distinto decir que se mercantiliza con los derechos sociales. Creo que son, no sé, dos cosas distintas, y como que República Dominicana, cuando un francés lea esto, como que no queda muy bien. Y no sé si quizá ser tan contundente en decir esto de República Dominicana se mercantilizan los derechos sociales, a lo mejor es tan fuerte, cuando en realidad hay unos negocios de educación como existen en todos los países, donde quizá también hay deficiencias de seguridad social, como existe ahora mismo en España, o como existe en Francia también bastante deficiencia con el tema de la educación pública. Y no se dice que allí se están mercantilizando los derechos sociales. Bueno, yo creo que... Explícame un poquito eso, porque es una acusación muy fuerte, que no nos deja bien parados a nivel como para afuera. Y ojo, insisto, sabemos que no funciona la educación pública como quisiéramos, sabemos que la salud pública no funciona como quisiera, pero de ahí a que se está mercantilizando con eso, no sé. Es una acusación muy fuerte, ¿no? Sí, pero yo creo que más que una acusación, digamos que es el resultado de este trabajo que parte de estos enfoques, pero también que, digamos, en el libro y a lo largo de la investigación lo que buscamos fue en cada una de las políticas sociales que se abordan buscar evidencia estadística y darle el tratamiento, comparar con el resto de la región latinoamericana y sobre todo también plantear y contrastar con el mismo aparato legal de la República Dominicana, qué es lo que dice, qué es lo que manda la ley, qué es lo que debería hacer. Y cuando vemos los resultados, sobre todo ya sea a nivel de salud, de indicadores de salud, de cobertura real, cuando vemos los indicadores también de resultados en política educativa, cuando vemos los resultados a nivel de vivienda, el déficit habitacional que se ubica por encima del millón de unidades de vivienda, digamos, el término mercantilización, yo entiendo, digamos, que la precisión que quieres hacer. Sin embargo, yo creo que en comparación, sobre todo con países europeos, donde en todo el mundo hay falencias, en todo el mundo en las políticas públicas hay problemas. Eso no. Pero creo que de todos modos, sobre todo cuando comparamos. Yo lo digo, Jorge, porque pareciese que en el colegio público, no sé qué, María de no sé cuánto, que es público, pues están haciendo negocio con la educación. Que en la clínica no sé qué, no sé cuánto, donde tendrían que recibir están haciendo negocio con la salud. Eso es lo que se entiende por mercantilizar los derechos sociales y las políticas sociales, ¿no? O sea, digamos, es una manera un poco más abstracta de decirlo, sobre todo en el sentido de que ¿cómo mercantilizar? Básicamente estamos diciendo convertir en mercancía. Y en este caso, cuando hablamos de que, por ejemplo, hay una noción muy instaurada que tenemos, que es básicamente de que la educación, o por ejemplo, pongo el caso de la educación, básicamente se le deja la opción al que pueda pagarlo. Y yo creo que va más un poco de ahí, porque la opción privada, o sea,
calidad. O sea, tenemos tan mala educación que al final tenemos que caer en pagarla. Exacto, pero yo creo que la noción va un poco más de ahí, porque no es simplemente de quien pueda o quien le sobre dinero para pagarla, no es que termina siendo un lujo, sino que cuando vemos realmente una buena parte de las familias dominicanas realmente tienen que realizar sacrificios extraordinarios, a veces hasta de su propia alimentación, hasta de otros derechos para poder acceder a una educación que no se le está brindando desde lo público. Entonces, sobre todo cuando ponemos el caso de que está instaurado no solamente en la Constitución, cuando leemos la Ley de Educación sobre qué es lo que manda un sistema educativo que busque la formación crítica en libertad y pero sobre todo que busque que el desarrollo pleno de la ciudadanía, que sea un espacio, la escuela donde realmente la ciudadanía pueda desarrollar sus talentos, que al final, digamos, creo que de eso se trata. Y cuando vemos el resultado final no solamente porque por un lado está el bachiller que sale y que está graduando el sistema público, pero también están los que terminan quedando de lado y terminan abandonando porque no constituye, y no solo la escuela, es, digamos, toda la cadena al final, porque se trata también, la escuela en este sistema adquiere un rol que es para formar para un mercado de trabajo. Entonces, cuando vemos también la carencia que hay en el mercado de trabajo, digamos, o sobre todo cómo se contrasta el que termina siendo un bachiller y qué puede hacer esa persona con ese título o con esas capacidades que desarrolló ahí en la escuela, para lo que ofrece el mercado de trabajo, vemos que básicamente termina saliendo sin nada o sin buenas opciones de luego tener un trabajo que pueda mantenerse y digamos, y satisfacer sus necesidades, sus otras necesidades que vemos que no se están satisfaciendo tampoco desde lo público.